la acción de Dios en el mundo y la ciencia. ¿Tiene algo que decir la ciencia sobre la acción de Dios en el mundo? Bueno, sí y no. Yo creo que es importante, como en tantos otros temas, entender que la acción de Dios en el mundo puede ser posible sin necesidad de violar los principios de los que nos habla la ciencia. Y también hacer un pequeño recorrido histórico de cómo han ido jugando estos dos temas, la ciencia y la acción de Dios, pues en opinión de los filósofos y en opinión de los científicos, ¿no? Para empezar, diremos que mucha gente clasifica las posibles acciones de Dios en el mundo en tres. La primera es la acción inicial, evidentemente echar a andar el mundo, empezarlo, etcétera, ponerle unas condiciones, unos parámetros, etcétera. Bueno, esto evidentemente, puesto que es antes de, tampoco le plantea demasiado problema ni a los científicos ni a los filósofos. Pero luego está la acción extraordinaria de Dios a lo largo de la historia, que ha recogido muchísimas tradiciones, entre ellas, por supuesto, la tradición judeo-cristiana, frecuentes intervenciones divinas en el Antiguo Testamento, por supuesto, la parte del Nuevo Testamento, milagros, singularmente el milagro de la resurrección de Cristo, el más importante de todos, y apariciones distintas a lo largo de la historia. Y finalmente tendríamos una tercera acción de Dios que sería mucho más suave, mucho más imperceptible, pues la respuesta a la oración de la gente, la intervención sobre el corazón de las personas. Bien, pues sobre la primera, como digo, no hay demasiado problema, pero ¿qué ocurre con la segunda? Bueno, pues vayámonos de nuevo al siglo XIX. En el siglo XIX la física clásica estaba en su momento de mayor apogeo, era capaz de predecir todo y dio lugar a la aparición de gente que pensaba, bueno, pues si realmente todo es un mecanismo de relojería, si realmente sabiendo las condiciones iniciales de un sistema yo puedo saber dónde va a estar en el futuro, es que todo es un poco mecánico. ¿Dónde puede intervenir Dios ahí? Esto dio lugar, para empezar, al deísmo. El deísmo decía, bueno, Dios pudo echar a andar el mundo, pudo estar ahí en los inicios, pero después aquello es un mecanismo y realmente lo probable es que Dios no intervenga a lo largo de la historia. Para la gente más creyente esto derivó en dos visiones. Una, algunos teólogos que se hicieron como muy poco milagreros, como mucho más escépticos, empezaron a pensar que los milagros eran una cosa pues que era un poco simbólica, incluso hay interpretaciones sobre la resurrección de Cristo que van en esta dirección, que en realidad no pasó nada extraordinario, sino que la gente percibió una sensación, etcétera. Y después pues también había los que mantenían la existencia de los milagros como un acto verdaderamente antinatural y contra las leyes de la naturaleza. De alguna manera, como que Dios suspendía las leyes de la naturaleza por un momento, en un lugar y un momento, para después que volvieran otra vez a funcionar. Esto planteó una serie de objeciones, singularmente Hume se declaró un poco crítico con este asunto, porque venía a decir algunos, como Hume y también otros teólogos, que verdaderamente si Dios había dado al mundo unas leyes que las había dado él, parecía un poco absurdo que las tuviera que suspender para poder tener una acción directa en el mundo, porque de alguna manera en ese momento estaría actuando Dios contra el propio Dios, contra las propias leyes de Dios. Un poco extraño que en el diseño, si es que diseño inicial, ¿no?, del mundo, pues no hubiera algún mecanismo, un poco como los que hacen programas informativos, siempre se dejan una puerta de atrás para poder intervenir si lo necesitan en ese programa, ¿no? Que no hubiera establecido ese tipo de mecanismos. Y efectivamente así estaban un poco las cosas en el siglo XIX, pero el siglo XX todo ha cambiado y mucho. Como decíamos en un vídeo hace poco, a partir de 1927, con la determinación cuántica, el futuro ya no está escrito, el futuro no está determinado, porque las partículas subatómicas pues tienen unos comportamientos que no se pueden computar, que no se pueden predecir, que no responden, puede ser que respondan al azar, hay gente que opina así, pero no son decidibles, singularmente los colapsos cuánticos. Cuando una partícula colapsa a un estado alfa o beta, es imposible saber a cuál de los dos va a colapsar. Y de hecho, ahí si hubiera una intervención, una causa no física, por ejemplo la intervención divina, pues entonces sería imperceptible y muchos de esos colapsos cuánticos juntos pueden hacer un cambio en el transcurso de los acontecimientos y por tanto una intervención en la historia de Dios que además no sería perceptible, o que sí lo fuera, porque Dios puede hacer que el milagro, es decir, el cambio en el transcurso de la historia, pues sí sea visible y sí sea extraordinario, con un aspecto de algún hecho que pueda parecer imposible, pero que en realidad no lo es, sino que utiliza resquicios, hechos poco probables que no violan las leyes de la física. Bueno, pues el Vaticano ha puesto en marcha un proyecto, se llama The Divine Action Project, que lidera Russell y que, bueno, pues ha desarrollado esta teoría del NIODA, es decir, Non-Interventive Objective Divine Action en el mundo, es decir, la acción de Dios en el mundo en general no es visible, no es perceptible, y opina que Dios no hace cosas imposibles, sino simplemente utiliza resquicios de las leyes que él mismo ha dado para intervenir en el mundo cuando lo considera oportuno. Y otros muchos además añaden e interviene poco, es decir, porque lógicamente el valor supremo para Dios es la libertad de la creación.
Bueno, pues entonces la física cuántica sí que está un poco en el centro de este asunto, ¿no? La física cuántica en la interpretación de Copenhague, que es la que dice lo que hemos dicho antes sobre el colapso de las partículas, que no es la única interpretación, es la que aceptan aproximadamente la mitad, un poquito más, de los físicos. Aunque en el trabajo de estos premios Nobel que mencionamos en vídeo anterior, de Zeilinger y Clauser y Aspect, pues han dado un espaldarazo muy importante a la interpretación de Copenhague con la explicación del entrelazamiento cuántico. Por eso Anton Zeilinger dijo que, a resultas de lo que había visto en su laboratorio y en su trabajo, había decidido creer. Y es que la física cuántica tiene mucho que ver con la posibilidad de acción de Dios en el mundo. A esto tenemos que hacer una pequeña salvedad. Como dice John Hauck, un teólogo muy conocido, hay que tener también un poco de cuidado de poner nuestra fe en una teoría científica, porque las teorías científicas nunca son definitivas y pueden derrumbarse. Eso es cierto, pero lo que tampoco podemos es aceptar que haya quien diga que precisamente, según lo que dice la ciencia, es imposible que Dios pueda actuar en el mundo. Pues aquí abrimos una puerta a la acción de Dios en el mundo que a través de esta teoría pues nos lo hace más plausible y que a algunos les ha servido para llegar a la fe, como puede ser este señor Anton Zeilinger, que también es una persona extraordinariamente inteligente y por tanto a mí me parece que cuando la gente tan lista dice estas cosas, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues si te gusta la ciencia, como siempre, pon tus comentarios. En este vídeo ha sido más filosofía y teología que ciencia, pero nos gustará oír tus comentarios y que lo distribuyas entre las personas que quieres.